Claramente quieres pagar, y si tú pagas un carro carísimo, al final aquí no te sirve de nada, porque si vas a una gasolinera no puedes echarle gasolina si no eres de turismo. Al parecer los carros de turismo tienen prioridades dentro de todo este sistema de combustible y tal. Entonces renta un carro de turismo. Si vienes por carros particulares, búscate la vida. Nos quedamos sin regresar a La Habana porque no teníamos combustible. Buenas. Buenas. Estoy en baño. Hola familia, ¿cómo están? Yo soy Yassi, bienvenidos a otro video del canal. Hoy, como pueden ver, no estamos en la casa ni estamos en La Habana. Vinimos un rato a desconectar para acá, para Varadero, y quiero que pasen el día junto a mí, ya que bueno, no es menos cierto que vine súper cansado del viaje que les hice por Oriente. Bueno, ustedes, disculpen, los notaban en mi cara. Entonces, bueno, qué mejor manera de descansar un poco, de desconectar un poco después de ese estresante viaje donde hasta sin dinero me quedé. Y quería que me acompañaran un rato a ver cómo es Varadero. Para los que no lo conocen, es una de las playas más famosas de Cuba. Bueno, la más famosa de Cuba y una de las mejores del mundo, según muchísimas páginas. ¿Será que es verdad Varadero una de las mejores playas del mundo? Yo no he viajado, pero he visto fotos e imágenes de otras, y la verdad que Varadero está muy buena, y ahora lo van a descubrir junto a mí. Dimos una vuelta alrededor de toda la zona buscando algún buen restaurante para comer o algo, y no encontramos un restaurante. Y vinimos acá a un lugar donde hay un restaurante buenísimo y pasar la tarde entera aquí. Se llama Hotel Mystique Casa Perla, algo de eso. Estoy loco por comer porque la verdad tengo bastante hambre y bueno, meterme en la playa y refrescarme un poco. Hoy también me acompaña literalmente cubano y vamos a estar pasando el día por acá. ¿Qué muela les he dado? Vamos. He tirado ahí, no. Pero antes de entrar, quiero mostrarles el lugar donde voy a estar pasando la tarde hoy, porque la verdad es un lugar aquí en Varadero que yo no conocía y ahora me llamó muchísimo la atención, porque yo diría que es uno de los mejores sitios para estar en Varadero, fuera de estos todos incluidos, todo este tipo de lugares así donde hay mucha masificación de personas. Es un pequeño hotel boutique que hay aquí, o sea, muy exclusivo, de muchísima tranquilidad. Quiero mostrárselos y miren qué belleza, o sea, es una cosa súper tranquila. Voy a mostrarles primero el exterior, porque ustedes saben que a mí me encanta la arquitectura. Y bueno, quiero mostrarles un poco el lugar, quiero mostrarles el sitio para que vean qué hermoso. Miren qué lindo, o sea, súper pequeño, súper dirigido como que al cliente. De hecho, las habitaciones tengo entendido que también tienen como mayordomo o algo así. Nosotros no nos vamos a estar quedando en habitaciones, pero bueno, sí quería compartir con ustedes este momento bello, porque la verdad desde que llegamos, la playa de aquí, esta parte de la playa es hermosa. Discúlpenme por el aire si no se ve tan bien, pero sí quería mostrarles estos detalles a ustedes, de mostrarles el sitio. Miren qué bonito. Esta es la entrada del hotel. Ya pueden ver la playa de Varadero para allá. Yo he visitado muchísimas playas aquí en Cuba, ustedes lo saben porque han hecho conmigo estos viajes, pero como Varadero hay muy pocas playas en Cuba, y yo diría en el continente. Vaya, siendo honesto, yo no he viajado, como bien les he dicho, a otros países, pero las playas de Varadero son increíbles. O sea, fuera de todo lo demás, estoy hablando de la playa, no estoy hablando de los hoteles ni de nada de eso, antes de ser polémico, porque bueno, las personas después dicen que yo ando promocionando Varadero y nada de eso. Estoy hablando de la playa, que la playa está antes y va a estar después. Entonces, miren qué lindo la playa, o sea, y con este hotel aquí, justo frente al mar, la verdad que es espectacular. Ahora luego les voy a estar mostrando el interior, pero quiero que vean la playa, o sea, miren esta espectacularidad y miren el interior como vendría siendo. Miren, o sea, es hermosísimo. Miren, es como que un estilo todo blanco, todo muy sobrio, que bueno, es el estilo que me gusta a mí de interior. Ahora voy a mostrarles la playa. Y miren quién se metió en la playa ahora y está aquí secándose. Buenas. Buenas. Estoy en baño. Bien, espectacular. Está muy rica, está calentica. Está rica. Voy a mostrarle ahora a mi suscriptor. No me voy a meter porque a mí no me gusta mucho la playa. Yo soy más de piscina o de río. Bueno, ni de piscina, yo soy más de ríos. Y quiero, bueno, mostrarles la playa a ustedes para que vean lo hermoso de esta playa, caballero. Es increíble. Miren miren el agua, o sea, miren el color del agua, es una cosa espectacular. Pero miren, la famosa playa de Varadero. Yo siempre vengo a Varadero. Es una playa donde tengo que venir siempre, porque es una playa que me encanta y es un sitio al que siempre regresaría, porque es increíble. Pero Varadero para estos lados, porque hay partes de Varadero que son más populares
y está la playa sucia. Ustedes saben, el cubano no tiene esa cultura, esa costumbre de botar la basura donde es, de ser limpio en las playas o en los sitios públicos. Lamentablemente, soy cubano y tengo que decirlo, no hay esa cultura de limpieza, como en extranjeros, por ejemplo, que ustedes vieron cuando yo fui a Oriente. Cori, mi amiga que me acompañó en el viaje, ella recogía las latas que botaban los demás. O sea, esa cultura falta en Cuba. Aquí el cubano es muy sucio, lo tengo que decir. Lamentablemente es así, me da mucha pena, pero es así. Y aquí, miren qué limpieza. O sea, miren, súper limpia la playa, súper todo. Otras zonas que han visto de aquí de Varadero, que les he mostrado, si han visto que la playa está más sucia, está más contaminada, pero miren aquí qué limpieza. El plan original era visitar la mansión Xanadu, una mansión de 1928 del multimillonario DuPont. Bueno, que ahora no es de DuPont, ahora ya es del Estado. Pero antiguamente era su casa como de recreo, de veraneo, y ahí hay un campo de golf y se come súper bien. Es un hotel pequeño también, pero hoy lamentablemente estaba cerrado por un evento que había de millonarios que estaban jugando golf y todas esas cosas. Y no pudimos entrar, lamentablemente. Súper, súper, súper espectacular. Déjame por ahí abajo. Es una pregunta que siempre le hago en mis videos, pero siempre hay personas nuevas que ven mis videos. Déjame por ahí abajo, ¿qué tú prefieres? ¿La playa o el río? Y el entorno con estas cosas voladoras, que ahora no me acuerdo cuál es el nombre, para hacer windsurf y esas cosas. Mira, como por ejemplo este chico aquí que está haciendo windsurf ahora. Tengo que probar algún día estos deportes. Ustedes saben que yo les he mostrado muchísimos deportes. Yo he hecho muchísimas cosas. Nada más me falta, yo creo, tirarme de paracaídas. Y aquí en Varadero hacen paracaidismo. Te tiran desde un avión, te suben a no sé cuántos 1000 metros de altura y te tiras en paracaídas con un paracaidista. Debería probar eso algún día. Déjenme por ahí abajo si les gustaría ver a Yacevitz haciendo paracaidismo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ay, qué rico todo, gracias. Sí. Viste, es un placer siempre venir aquí a comer. Gracias. Y todo. Me he portado muy bien. Uy, ¿qué es esto? ¿Langosta, no? Sí. No, estoy diciendo. Ahora estamos en Varadero y estamos aquí en un cupet. ¿Qué pasa con este sistema de cupets en Cuba? El cupet es la empresa que está autorizada a vender, la única empresa que está autorizada a vender combustible en Cuba, gasolina especial, todo este tipo de combustible para autos. Que en este cupé donde estamos viendo a ver si resolvemos para conseguir combustible para el auto, y aquí nos dicen que tienen prioridad los autos de turismo. En el carro en el que andamos no es de turismo, por ende no tiene la posibilidad de recargar gasolina aquí. Es una cosa, bueno, como ustedes rentan un carro, sí van a tener prioridad, los carros de turismo tienen prioridad en cuanto a recargar gasolina, porque muchos de ustedes me han hecho estas preguntas. Ya sé cómo está la gasolina en Cuba, si yo rento un carro cuando voy a viajar a Cuba, lo que sea. Los carros de turismo no tienen problema porque tienen prioridad en las gasolinas, en las gasolineras. A la hora de echar su combustible es gasolina especial y bueno, el gobierno, lo que sea, prioriza los carros de turismo. Y estamos en un carro particular y no podemos recargar gasolina. Entonces estamos viendo cómo nos movemos para lograr conseguir gasolina para seguir el trayecto que estamos haciendo ahora, que el video todavía no se ha acabado, y luego que nos dé para regresar a La Habana también. Ahora vamos a ir a hacer unas compras y tal en unas tiendas acá de Varadero y luego vamos a regresar a La Habana, pero La Habana está a 2 horas de aquí de Varadero y estamos intentando conseguir esa gasolina para poder regresar. O sea, si tienes un carro particular, sí te la tienes bien difícil. Si rentas un carro es bastante fácil, porque bueno, es llegar aquí y los carros de turismo tienen prioridad para recargar su gasolina especial. Dale, gracias. Sí, probablemente cada fin de semana. Chao. Bueno, al final resolvimos, porque al final ustedes saben que aquí todo tiene solución y resolvimos gasolina con las cosas, pero bueno, tengan en cuenta que bueno, si vienen a Cuba o lo que sea, ustedes tienen que tener carros de turismo, porque si no tienen carros de turismo, están embarcados. Así que cuidado con eso. Ya seguimos el viaje entonces, porque la verdad que sí es bastante complicado. La mejor opción creo que si vienes es rentar un carro, porque al parecer los carros de turismo tienen prioridades dentro de todo este sistema de combustible y tal. Entonces renta un carro de turismo. Si vienes por carros particulares, búscate la vida, pero si no, ya sabes. Ahora luego aquí de todo el percance que hubo con el combustible, llegamos a Plaza América, que bueno, por suerte en Varadero las tiendas están abiertas hasta tarde.
bueno, como es un lugar turístico, están abiertas hasta las 9 de la noche, supuestamente. Y esto es Plaza América, que es como el centro comercial que hay aquí en Varadero. Hermoso, la verdad, un centro comercial bastante bueno, con todas las tiendas abiertas, a pesar de que son alrededor casi de las 8 de la noche, disculpen. Y bueno, está todo abierto, se ve que es un lugar turístico, porque en La Habana normalmente esto no pasaría. Casi nos quedamos sin regresar a La Habana porque no teníamos combustible. O sea, imagínense tener con un carro particular, o sea, andamos en un carro particular, andamos en un Mercedes. O sea, para que entiendas de que no importa el carro que tengas, que al final aquí te vas a ver envueltos en problemas si no cumples con la norma o con lo que está establecido normalmente. Es que estás en un sitio turístico, deberían claramente que haber gasolineras que también den combustible a carros particulares, porque no todo puede estar enfocado en el turismo, ¿sabes? Porque aquí también vivimos cubanos, ¿sabes? Vivimos personas que claramente tienes la oportunidad de tener un carro y claramente quieres pagar, y si tú pagas un carro carísimo, al final aquí no te sirve de nada, porque si vas a una gasolinera no puedes echarle gasolina si no eres de turismo. ¿En qué piensan? Si tienes un carro privado, un carro tuyo y quieres echarle gasolina, ¿qué se hace? Porque al final en todas las gasolineras que hemos ido nos han dicho no, gasolina especial para carros de turismo, para carros de agencia. Si vienes como turista, claramente vas a tener prioridad y no vas a tener problema con tu carro porque bueno, un carro con chapa T, en Cuba los carros con chapa T son carros de turismo y no vas a tener problema con eso, porque claramente no vas a encontrar muchas gasolineras, o si las encuentras es con muchísima fila. Casi nos quedamos sin regresar a La Habana, o sea, durmiendo por ahí o resolviendo el problema de la manera que pueda. Pero menos mal que en Cuba todo tiene solución. Hay muchísimas maneras de llegar a la solución de un problema y lo logramos, por suerte. Y ahora vamos a hacer algunas compras aquí en el centro comercial Plaza América, que como les decía es un centro comercial hermoso que hay aquí en el centro de Varadero. Miren qué bonito. No hay muchas personas, a pesar de que es domingo. No creo que haya mucho turismo ahora mismo en Varadero. Y vamos a ir a la tienda ahora de... bueno, vamos a ver dónde están mis acompañantes. No sé dónde están. ¿Para dónde se fueron? Ah, míralos allí. Y queremos entrar a algunas tiendas, hacer algunas compras y bueno, mostrarles al mismo tiempo qué se vende en Cuba. En Cuba hay marcas internacionales como Desigual, como todas las marcas que te puedes encontrar. Por ejemplo, Giorgio es un reseller de marcas de lujo que te puedes encontrar aquí. O sea, marcas, son empresas que se dedican a vender colecciones pasadas de marcas de lujo, como puede ser Versace, como puede ser Gucci, Balenciaga o lo que sea. Y bueno, ellos lo tienen acá. Una marca que tiene sede en todas partes de Cuba. Y eso es lo que estamos viendo. Además de, bueno, otras marcas nacionales donde venden productos nacionales. Y ahí además de también, bueno, productos de todo tipo. Es un centro comercial donde hay de todo. Pero estamos viendo este tipo de marcas internacionales como Desigual. Desigual es una marca que a mí me encanta muchísimo, porque tiene un diseño bastante contemporáneo, bastante moderno. A pesar de que, bueno, la ropa que ustedes ven, de hecho me cambié de ropa, me puse un shortcito más cómodo porque me metí en la playa. Y luego de este día espectacular, ya es momento de regresar a la capital. Tengan en cuenta los consejos que les di acerca de la gasolina si están pensando en viajar a Cuba. Ustedes no están más lindos que nosotros, ustedes lo que quieren parecerse.